Mil disculpas por el... No nos fue con las preguntas y todo eso. Entonces, por favor, tienes de 20 a 30 minutos, te presento y ahí sí comienzas. Bueno, para todos les presento a María José Viega, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y escribana pública, de especialista en Derecho Informático, Protección de Datos y Estrategias Digitales aplicadas al sector público. Actualmente se desempeña como gerente de Derecho Informático en AGESIC, Agencia del Gobierno Uruguayo para la Transformación Digital del Estado. Ha sido directora del Instituto de Derecho Informático de la Universidad de la República, UDELAR, en dos periodos, tanto en 2010, 2013 y 2024. Y es profesora de Derecho Informático en grado y posgrado, incluyendo el máster en Seguridad de la Información, UDELAR, y el posgrado de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa. Cuenta con formación profesional en protección de datos personales en la UNED, Administración Electrónica en la UOC de España, contratos informáticos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Estrategia Nacional e Inteligencia Estratégica por el Ministerio de Defensa de Uruguay. Su trayectoria combina docencia, liderazgo público y especialización técnica en regulación digital, gobernanza y privacidad de la información. Un gusto tenerte, María José. Por favor, puedes comenzar. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Franklin, por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá y haber escuchado todas las ponencias que me han precedido, que realmente han sido muy, muy interesantes. Eh, Cuando Franklin me invitó, me planteó el que hablara de estos dos mundos que en realidad no están separados, que es el de la inteligencia estratégica y por otro lado el del derecho informático, el derecho digital. Por eso, la elección del tema fue justamente la inteligencia estratégica en la era digital. Y en concreto, voy a hablar de los retos y oportunidades que se le plantean a la inteligencia estratégica ante la inteligencia artificial y la privacidad. Em, Van a ver que la presentación tiene bastante texto porque el tema lo voy a plantear desde la normativa uruguaya para llegar, ¿verdad?, a aspectos más generales, pero sí voy a partir de las definiciones que nosotros tenemos consagradas en la normativa uruguaya. En un mundo, en el mundo en que vivimos, en que eh, está asignado por la globalización, por la telemática, por la digitalización, ha cobrado muchísima importancia la Big Data. Esta Big Data que aparece una herramienta para poder procesarla, que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que, bueno, que nos facilita el trabajo en cuanto a el procesamiento de la información con sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Porque como todo en la vida tiene sus blancos y sus negros y los juristas muchas veces tenemos que transitar por los grises, que es lo que nos plantea mayores desafíos. Pero no nos hemos quedado acá en cuanto a avances tecnológicos, sino que ya se está hablando de la computación cuántica como una forma mucho más eficiente en cuanto a procesar grandes volúmenes de datos. De hecho, Naciones Unidas denominó este año el año de la computación cuántica y se cree que la computación cuántica va a ser la gran tecnología del siglo XXI. Y yo les dejaba acá una cita de Kaku en su libro Supremacía Cuántica, justamente él entiende que, bueno, que la inteligencia artificial ya ha demostrado su eficacia en la industria y en la medicina, eh, pero que tiene sus limitaciones en cuanto a la enorme cantidad de datos que hoy podemos procesar y que estos datos crecen exponencialmente. Que vamos a ver que esto también es un desafío en temas de inteligencia estratégica. En Uruguay, la ley que regula el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado es la 19.696, que tiene una serie de definiciones de las cuales yo traje dos para poder introducir el tema. En primer lugar, el concepto de inteligencia. Inteligencia como una actividad relativa a lo que es la recolección del dato, su análisis
el procesamiento posterior y luego la diseminación de esa información que va a ser relevante para asuntos tanto de seguridad interna como de seguridad externa del Estado. Y la ley define la inteligencia estratégica como un conocimiento elaborado al más alto nivel, que va a ser necesario para tomar decisiones, para formular políticas, para planificar a los efectos de lograr los objetivos nacionales. Y este conocimiento elaborado al más alto nivel impacta en todos los factores del poder nacional, porque se realiza inteligencia sobre asuntos políticos, económicos, diplomáticos, ambientales, militares, que pueden ser tanto nacionales como internacionales. Tradicionalmente, los servicios de inteligencia se basaban en el capital humano. El centro era la persona en el sentido de que la formación, ¿verdad?, del analista de inteligencia era muy importante y era muy específica también, porque un analista de inteligencia se especializa en una determinada zona geográfica, se especializa en un determinado país, que conoce su lenguaje, sus costumbres, o sea, que tiene una vinculación, ¿verdad?, cercana como para entender todos los procesos que ocurren en esa zona o en ese país. Ahora bien, esto a raíz de una serie de elementos que vamos a ver, realmente necesita una revisión. Y yo voy a plantear el tema en con dos preguntas. Una es cómo afecta este procesamiento de datos a la privacidad de las personas. Y por otro lugar, si la inteligencia artificial como herramienta al servicio de la inteligencia estratégica, ¿qué oportunidades y desafíos nos presenta? En primer punto, relativo a la inteligencia estratégica y la protección de datos personales, la ley de inteligencia define las fuentes para obtener la información. Y dice que las fuentes pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser acciones. Cuando pensamos en las fuentes, muchas veces pensamos en documentos, pero en realidad el concepto de fuente es mucho más amplio. Es cualquier elemento del cual yo puedo obtener una información para realizar la actividad de inteligencia. Y la ley clasifica las fuentes en fuentes abiertas y en fuentes cerradas. Y fuentes abiertas son aquellas a las que yo puedo acceder sin ningún tipo de restricción. Y si pienso en el mundo digital, lo primero que pienso es en Internet, ¿verdad? En toda la información que puedo tener a nivel de web. Y las fuentes cerradas, dice la ley, son aquellas cuyo acceso es restringido y que para la obtención de la información voy a necesitar algunos medios determinados o voy a necesitar también procedimientos especiales, que vamos a ver que la propia ley luego menciona cuáles son estos procedimientos especiales. Y en Uruguay también tenemos la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data. Uruguay tiene una política muy fuerte en materia de protección de datos. De hecho, Uruguay cuenta con la declaración de adecuación en primera instancia a lo que fue la directiva de la Unión Europea y hoy por hoy fue ratificado de acuerdo a el reglamento de protección de datos. Y en este sentido, yo quiero hacer mención a dos principios que creo que son las columnas fundamentales. Cuando tengo que resolver un tema de protección de datos, lo primero que me pregunto es, ¿y con qué finalidad se recabó ese dato? O sea, ¿para qué? ¿Para qué se solicitó el dato para hacer qué tipo de tratamiento? Porque ya después no se va a poder utilizar con un fin diferente. Y otro de los principios que me parece básico es el del previo consentimiento informado. Nuestra norma dice que el consentimiento informado debe ser libre, previo, expreso, informado y documentado. E incluso dice que para los datos sensibles el consentimiento tiene que ser dado por escrito. Es muy estricto en este sentido, pero también
tiene una serie de excepciones, excepciones que están plasmadas en las tres formas de consentimiento que yo voy a necesitar, porque necesito un consentimiento para realizar el tratamiento de los datos, necesito otro consentimiento si quiero comunicar esos datos y otro para hacer transferencia internacional de datos. En cada caso yo le voy a tener que estar solicitando el consentimiento al titular. Pasando al tema de las excepciones, la ley plantea una serie de excepciones que yo traje a colación, las que me interesan para este punto que voy a tratar. Y una es que algunos datos no necesitan consentimiento, como el nombre y apellido, los documentos de identidad, la nacionalidad, perdón, el domicilio, la fecha de nacimiento. Otro de las excepciones es cuando se recaban en ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal, dice la ley. Capaz que la redacción no es demasiado feliz. Esta ley se impulsó eh, al inicio de la creación de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico, porque se conceptualizó el gobierno electrónico como un derecho del ciudadano. Y en ese proceso de digitalización de la información, se pensó en que en realidad se debían dar determinadas garantías al ciudadano en el intercambio de información. Y por eso, hoy por hoy, y en el marco de la interoperabilidad de los distintos organismos del Estado, en realidad lo que se analiza siempre es que los organismos que van a intercambiar información tengan competencias respecto a los datos que se están solicitando. Y el tercer caso que les traigo son cuando los datos provengan de fuentes públicas de información. Y dice la ley, tales como registros o publicaciones en medios masivos de comunicación. Esta ley, que es del año 2008, ya en su primera época generó problemas en cuanto a la interpretación de la norma cuando dice fuentes públicas de información. Y se modificó, se le agregó un artículo, esto está, las excepciones están en el artículo 9, y se agregó el 9 bis, que establece qué se considera fuente pública a los efectos de la protección de datos. Y enumera el diario oficial, las publicaciones oficiales, y el literal B dice las publicaciones en medios masivos de comunicación, entendiendo por tales los provenientes de la prensa, cualquiera sea el soporte en que figuren o el canal a través del cual se practique la comunicación. Bueno, las guías, anuarios, y en el último inciso que podemos decir es el más amplio, dice todo registro o publicación en que prevalezca el interés general. Acá se le está dando relevancia justamente al interés general. Y en este sentido, eh, nos hemos planteado cómo interpretamos este concepto de fuentes públicas en la relación de la Ley de Protección de Datos y la Ley de Inteligencia Estratégica. Cuando decimos que se incorpora el concepto de interés general, que debe ser evaluado en cada caso, dice la norma. Podríamos considerar entonces que la inteligencia estratégica entra de este concepto de interés general, pero es más complejo que esto, porque estos son dos cuerpos normativos muy importantes y la URCDP, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que es el órgano de control creado por la Ley de Protección de Datos como órgano garante en materia de protección de datos, en un dictamen del año 2020 dice que los datos personales que surjan en Internet de personas físicas o jurídicas no son datos públicos o datos accesibles al público, dado que Internet no es fuente pública de información. Y esto realmente es una preocupación en el sentido de cómo interpretamos, se está basando en que no se menciona Internet en el artículo 9 bis. Ahora, tenemos que considerar que en Internet sí encontramos una multiplicidad, ¿verdad?, de información que está abierta, que no necesito ningún procedimiento especial para acceder a ella y que sí está mencionada en el 9 bis como pueden ser los medios de prensa.
pero no otro tipo de información. Y la URCP tiene, yo les traje este dictamen como ejemplo, pero tiene esta postura eh, en cuanto incluso a los datos que no necesitan consentimiento, como por ejemplo, no es posible elaborar una base de datos obteniendo nombre, cédula o domicilio, que no se necesitan, están exceptuados por la ley, y establece justamente que no considera a Internet como una fuente pública de información. Por otro lado, la ley de inteligencia establece que para los procedimientos especiales que puedan afectar la libertad o la privacidad de los ciudadanos debe ser necesario una autorización judicial. Cuando se elabora, ven que la ley de inteligencia es posterior a la ley de protección de datos. En realidad, se ha tenido muy en cuenta y se ha tenido presente a texto expreso la ley de protección de datos. Pero vemos que tiene esta restricción de la necesidad de autorización judicial solo para el caso de las fuentes cerradas. Y la ley de inteligencia enumera también los procedimientos especiales para obtener información y en estos casos enumera cuáles serían estos procedimientos, en qué casos de fuentes cerradas yo estaría necesitando la autorización judicial, como es la intervención de comunicaciones telefónicas, radiales, todo tipo de comunicaciones, la intervención de sistemas o redes informáticas, la escucha y grabación electrónica, la intervención en cualquier sistema tecnológico destinado a, ya sea a la transmisión, almacenamiento o procesamiento de las comunicaciones. La ley de protección de datos también hace referencia a bases de datos que se encuentran excluidas de la ley. Y en este sentido, dice que las que tengan por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y sus actividades en materia penal, investigación y represión del delito. Y por otro lado, en el artículo 26, excluye a las bases, a los titulares de las bases de datos de Fuerzas Armadas, organismos policiales o de inteligencia, lo menciona a texto expreso, referente a que ellos pueden denegar el acceso, la rectificación o la cancelación en función de peligros que pudieran derivarse para la defensa, ya sea del Estado, la seguridad pública o la protección de derechos y libertades de las personas. Acá vemos que estamos haciendo referencia a una restricción en cuanto a los derechos. Yo acá me pregunto y les traigo esta reflexión porque en este análisis, ¿verdad?, de estos dos cuerpos normativos, em, si bien podríamos decir que, bueno, evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? La actividad de inteligencia o la finalidad de la inteligencia respecto a una determinada investigación puntual que lo que tiene relación con la creación de una base de datos, pero además de eso me preocupa y les traigo una cita, una referencia en que la directora geopolítica y de seguridad del World Economic Forum se preguntaba si era lícito que los gobiernos buceasen en la huella digital de los ciudadanos para garantizar su seguridad. Cuando es patente que, por un lado, los grupos terroristas se valen de nuevos canales de comunicación para coordinar sus acciones y captar a colcos, pero también es evidente que estas nuevas capacidades ponen en manos de gobiernos autoritarios herramientas de control social que son inéditas y que son muy efectivas, ¿verdad?, en cuanto a lo que puede ser el perfilamiento. Y no voy a hablar por cuestiones de tiempo de todo lo que implica el perfilamiento vinculado a la inteligencia y las dos inteligencias, ¿verdad? La inteligencia estratégica y la inteligencia artificial. Y acá quiero entrar en la segunda pregunta, que era vinculado a ese vínculo entre la inteligencia estratégica y la inteligencia
artificial. Sin lugar a dudas, es muy importante tener información de calidad para tomar decisiones. El coronel Vila dice que en realidad en la historia contemporánea está plagada de decisiones o de ausencia de decisiones que fueron tomadas sin contar con inteligencia precisa y oportuna, que tuvieron consecuencias desastrosas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que ver la inteligencia, las agencias de inteligencia ven en la inteligencia artificial una herramienta que potencia al analista humano, que no lo va a sustituir, porque todo el expertise, obviamente, que tiene el analista humano, pero sí lo hace más eficiente. Y la utilización de todos los sistemas, ¿verdad? Informáticos y los sistemas de inteligencia artificial, evidentemente, ayudan en todo el procesamiento de la información, porque está relacionado con la seguridad a nivel personal o a nivel país, a nivel físico o a nivel del ciberespacio. Cuando pensamos en el ciberespacio, a veces nos quedamos en el ciberespacio, pero en realidad los ataques o los ciberataques que puedan existir en el ciberespacio hoy por hoy tienen consecuencias a nivel físico que son sumamente relevantes. Y el analista de inteligencia está enfrentando varios desafíos. Yo acá traigo dos. Por un lado, el entorno VUCA. Vivimos en un entorno que es volátil, que presenta incertidumbres, que es complejo, que es ambiguo. Y por otro lado, la cantidad de información a la que se enfrenta. Hoy el problema ya no es llegar a tener la información, sino lograr procesar la enorme cantidad de información que se tiene. La IA entonces es de gran utilidad para realizar la detección de incidentes y para aprender de los incidentes, también para gestionar amenazas, para detectar patrones y anomalías, para poder prevenir, ¿verdad? Cuestiones vinculadas a la seguridad. Pero también la inteligencia artificial es una tecnología de doble uso y por lo tanto también es una herramienta muy potente para los ciberdelincuentes. Y esto ha eh, permitido aumentar la complejidad y el alcance que han presentado los ciberataques. Y bueno, el tema de la inteligencia estratégica, ¿verdad? Es un tema que no tiene buena prensa en América Latina por toda la historia de América Latina. Y además hay una falta de cultura en lo que es seguridad y defensa. Y yo les traigo esta cita de Vargas Llosa en un artículo que escribió ya hace unos cuantos años sobre el oficio del espía, si se puede prescindir de la inteligencia. Y él dice el oficio, refiriéndose al espía, dice, solo tiene gracia en las novelas y las películas. En la realidad es sucio y ensucia por su clandestinidad y porque irremediablemente opera en una peligrosa cuerda floja que se balancea entre la legalidad y la ilegalidad. Por desgracia, mientras existan las guerras, los peligros de guerras y un terrorismo religioso e ideológico que provoca a diario los estragos que sabemos, es prácticamente imposible que los estados democráticos renuncien a una actividad de la que podría depender en buena medida la seguridad y políticas eficaces contra la repetición de tragedias como las que fueron las Torres Gemelas o la estación de Atocha. Y por eso querían este mix entre el derecho tecnológico y lo que es la inteligencia estratégica, plantearles esta problemática porque sin lugar a dudas es fundamental que esté bien definido lo que es lícito y lo que no es lícito justamente para no violentar ningún tipo de derecho de los ciudadanos. Em, Me quedaron temas como todo el tema manipulación de la información, ¿verdad? Por parte de los sistemas inteligentes. Así que los invito a suscribirse a mi canal, que van a encontrar conferencias y clases de estos temas. Muchísimas gracias. Perfecto, María José, espectacular exposición, te agradezco mucho. Ya nos pasó el contacto de YouTube, también de LinkedIn, si ustedes desean, de María José Viegas, estás con el mismo nombre, si no estoy mal.
Y por favor, si tienen preguntas a esta magistral, me encantó tu exposición. Muy bueno, que la cita de Vargas Llosa queda perfecto con la realidad actual que estamos viviendo. Me encanta cuando hay exposiciones que citan a frases célebres. Y de hecho te comento, yo acá en la biblioteca tengo más de 2000 libros y tengo una de la colección completa de Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, te juro, me encanta, me encanta. De hecho Bueno, también... mi biblioteca no se ve porque está muy desordenada, no está como la Ah, no, tuya, no te pero también es preocupes. de techo a piso. Ah, ya, claro, porque verás, esta parte es la ordenada, de ahí lo de acá es un desastre. Sí que no hay problema. Ok, creo que tenemos una pregunta. Ah, sí, Anonymous nos pregunta, espero que seamos Anonymous, no de los hackers, sino Anonymous. Está preguntando si tú tienes podcast. No, lo que tengo es el canal, que bueno, el canal lo hice en 2020 para mis alumnos, en época de pandemia, cuando pasamos de dar las clases presenciales a la electrónica y voy subiendo conferencias y voy subiendo clases. Así que tiene unos cuantos videos de distintos temas. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más para María José? Si es de su... Ah, Germán quiere hablar contigo. Germán, ya puedes hablar, por favor. Gracias, buen día. Mira, por ejemplo, hablando del tema, acá te hablo desde Colombia, hace poco hubo un escándalo político por el uso de un software que es como el ojo de Dios, de origen israelí, el cual usaron acá indebidamente algunos entes del Estado, ¿sí? Entonces eso es lo que tú decías, es muy preocupante andar sobre esas líneas porque es una clara invasión y además es una discriminación porque ese perfilamiento, ¿a dónde va? ¿En qué manos va a caer el perfilamiento de la población? Gracias. Sí, es muy importante que se transparente el uso de determinado software y justamente la autorización judicial, ¿verdad? Para usarlo en determinados casos concretos cuando de verdad justifica que, bueno, se pueda utilizar ese tipo de herramientas. Gracias. Perfecto, gracias, Germán. Por favor, ¿hay alguna pregunta más? Si no, ahí sí llevamos, por favor, con Martín. Una pregunta más, si no, ya se nos va. Se nos va. No, creo que no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, María José.